Bueno, y de la creación de spline ahora vamos a crear lo que son los objetos, lo que son estas geometrías de acá, que las podemos encontrar en el panel de crear objetos. Desplegamos este panel y tenemos todas las diferentes geometrías que vienen por defecto, o podemos desplegar este también de aquí. Bueno, ya sabemos cómo desplegarlo y podemos mirar qué objetos necesitamos. Bueno, ahora vamos a empezar por el primero, que sería el más básico, que es un cubo, y donde nos vamos a ver aquí los parámetros que tenemos por acá para ver qué es lo que podemos hacer con ese cubo. Bueno, lo tenemos por defecto en un tamaño de 200 centímetros en cada uno de sus tres ejes. Podemos aumentarlo como nosotros queramos, aumentarlo por acá, o por acá también podemos aumentarlo de manera aleatoria como lo estamos haciendo en este momento, o podemos darle un número exacto, por ejemplo 500 centímetros y 500 centímetros. Muy bien. Recuerden que por defecto que las unidades de medida en Cinema vienen en centímetros, pero si se sienten más a gusto trabajando con otro tamaño de medida, pueden encontrarlo en el panel de edición, preferencias o control E, y bajamos por acá donde dice unidades, mostrar unidades en centímetros, kilómetros, metros, centímetros, milímetros, micrómetros, nanómetros, bueno, etcétera. Por ejemplo, colocar en metros y va a cambiar. Vamos a colocarlo en centímetros. Perfecto. Y también vale decir que las unidades podemos dejarlas en centímetro, pero esta también podemos trabajarlo en centímetros, pero a la vez en metros. Pero también podemos decirle que sean 1 metro 100 centímetros, o puedo decirle simplemente 1m, que sería la abreviación de metro, y automáticamente se pone en la conversión correspondiente. Acá dejémoslo como ese. Exacto, perfecto. Y esa es una forma de modificar el tamaño, pero también hay otra que es con estas líneas, con estas franjitas amarillas, pero ahora vamos a trabajar con los ejes y el mismo, y ya lo vamos a ver en el siguiente video. Podemos empezar a modificarlo directamente desde acá. Empezamos a modificarlo en el tamaño de acá, podemos modificarlo en el eje y podemos modificarlo en el eje X. Y también tenemos otro parámetro por acá que son los segmentos. Por defecto vienen los segmentos en 1, pero ¿qué pasa si le aumentamos? Le aumentamos los 3 segmentos en 8, pero aquí no estoy viendo ningún eje. Bueno, eso depende de la forma en la que estoy mostrando mi cubo. Así que voy a decirle que muestre mi cubo en... Estamos viendo el ensombrado Gourout, perdón. Y quiero verlo en sombreado rápido con líneas. Así que ahí está. Y tengo el cubo con una malla. Para que esta malla no cambie absolutamente nada, volvámoslo por defecto. Clic derecho sobre el spinner para regresar al número más bajo que estaba por defecto. Note que no cambia absolutamente nada en la forma, pero ¿para qué sirven estas mallas o estos segmentos? Estos segmentos son para cuando vamos a empezar a editar esta geometría primitiva o esta geometría básica, y vamos a empezar a convertirla en una geometría mucho más compleja. Muy bien, vamos a ver el otro parámetro que sería el canto, que será algo así como un suavizador en cada uno de los bordes, donde puedo darle un radio que yo quiera y puedo también darle la suavidad de ese radio. Si yo coloco 1, bueno, va a ser demasiado tosco, muy recto, así que entre más unidades le coloque, más segmentos va a tener, y de esa forma va a ser mucho más enlazado. También puedo mover los parámetros directamente desde acá, de esta forma. Muy bien, vamos a eliminarlo. Vamos a ver otro objeto primitivo. Por ejemplo, vamos a mirar una esfera para comprender algo.
Muy bien, la esfera tenemos lo que sería el radio. Me salen todos los parámetros del primitivo. Y bueno, tenemos normal algo el radio, igual que el cubo. Podemos moverlo directamente desde acá. Tenemos los segmentos, que son 24 segmentos. Voy a colocarlo en el mínimo, que sería, bueno, bajémoslo con el spinner, que son 3. Sí, son 3 mismo. Y eso es lo que pasa, porque no estamos viendo una esfera y porque a medida que aumento los segmentos empiezo a ver la esfera. Bueno, eso es porque, a ver, quiero decirle que muestre en modo alámbrico, ya, y démosle 24 otra vez. Y aquí tengo una esfera, pero esa esfera está compuesta, o ese objeto está compuesto, esférico está compuesto por muchos polígonos, y cada polígono es recto. Cuando estemos trabajando viendo el modelado poligonal dentro de Cinema, ningún polígono jamás, nunca va a ser curvo. Por eso mismo estábamos trabajando, voy a eliminar, y por eso estábamos mismo trabajando con este cubo. Al momento de darle un canto, teníamos que utilizar varias subdivisiones para generar este tipo de resultados, porque si teníamos una sola subdivisión, noten que está un polígono demasiado recto, al igual que todos los polígonos. Ahora tenemos dos polígonos igual de rectos, pero que empiezan a simular una curvatura 4, 5, y cada uno de esos polígonos siempre va a ser recto. Es la unión de esos polígonos la que me empieza a generar las curvas en cualquier geometría de Cinema y en cualquier geometría de cualquier otro programa que maneje 3 dimensiones. Eliminemos. Así que bueno, eso es lo que quería explicar eso con la esfera, que es como la más entendible. Entre más haya, más segmentos haya, será la esfera mucho más definida. Bueno, ahora vamos a ver con este disco, que este disco podemos darle el primer radio acá, podemos darle el segundo y podemos colocarle un mínimo de segmentos que sería 3, y vamos a tener un triángulo, un cuadrado, pentágono, hexágono y así sucesivamente, hasta que tengamos los polígonos suficientes para generar una curvatura lo suficientemente suavizada o una curva redonda. Bueno, sigamos mirando otros objetos. Miremos ahora lo que es el cilindro. Es básicamente lo mismo. Bueno, cuando digo lo mismo, me digo la forma de controlar. Básicamente un controlador para el radio. Este de aquí creo es para la altura. Igual que el tubo es algo similar. Bueno, ya vamos a ver el tubo. El tubo básicamente es lo mismo que el cilindro, solamente que se puede generar un radio interior también. Y bueno, tenemos aquí los dos, el radio, la altura, el número de segmentos, que también aquí no influye nada en la parte de geometría, pero al momento de generar, eso se ve si se necesitan para generar algún nivel de detalle y para generar geometrías más complejas partiendo de estos segmentos. Tenemos también estos segmentos de acá, que son los de la rotación y que también pueden volver a 3 para dejarlos sin ningún tipo de detalle. Bueno, pero esos no son los únicos parámetros que podemos ver los objetos primitivos. También podemos fijarnos en seccionar y digamos que queremos seccionarlo. Ahora, lo vemos seccionado, obviamente, como dice la palabra de aquí, podemos llevarlo desde 0 hasta 180 o hasta los grados que nosotros queramos. Y podemos, no necesariamente desde 0, sino desde otro inicio hasta 180.
También tenemos lo que serían las tapas. No quiero tapas, quiero que sea completamente hueco, o lo quiero con tapa y quiero algún número de segmentos. Y también puedo decirle que tengo un canto para que pueda generar algo así como más o menos una cápsula, o bueno, o lo que sea. Y bueno, vamos a ver por último el tubo, que es básicamente lo mismo, solamente con un radio interior, un radio exterior. Podemos seccionar también de esta forma, como nosotros queramos. Segmentos de altura, la altura. Muy bien. Cada uno de los objetos tienen, cada uno de estos objetos tienen su parámetro. Directamente mismo los parámetros, el video está hecho mismo para eso. Pero si me pongo a aplicar todo aquello, sería muy largo. Por ejemplo, mostremos la pirámide, tiene también su parámetro. Este no tiene muchos parámetros. También aquí podemos ver el tanque de petróleo, tiene seccionar. También lo mismo. Terreno fractal también, que es bastante interesante. Tenemos una figura humana. Bueno, dejemos con este terreno fractal. Si se dan cuenta, es bastante interesante. Y podemos decirle que quiero apagar esto. Perfecto, puedo empezar a generar. Puedo ponerle surcos ásperos o puedo generarlos un poco más suavizados o hacerlo mucho más rígidos. Empecemos a dar una escala, un nivel del mar, el nivel de meseta también, la generación también que yo quiero. Y partimos de lo mismo, que también no se está viendo tan suavizado. Eso es por el número de polígonos que está haciendo esto. Por ejemplo, vamos a ponerle 500 y se ve mucho más detallado. A ver, pongámosle 500 acá también y mucho más detallado. Sin cambiar absolutamente nada de estos parámetros. Noten cómo cambia todo eso. Y es debido a que antes simplemente no tenía el detalle suficiente como para dar aquello, o los polígonos suficientes para generar los polígonos suficientes. Tuvimos que comentarle esto para poder generarlo. Eso. Por ejemplo, si vamos a 1000, note que se va a ver mucho más detallado. Pero cuando lo llevamos a 1000 se empieza a notar un poco pesada la computadora. Y si ustedes no tienen una máquina muy potente, se les puede colgar el programa por este motivo. Y noten que se les queda un poco pesado el programa. Y eso es porque entre más polígonos estén visualizando, el archivo va a ser mucho más pesado y va a ser mucho más difícil de trabajar. Así que tengan en cuenta los polígonos a la hora de trabajar, el número de polígonos. Por ejemplo, volvemos aquí. Aquí se empieza a trabajar un poco más fácil, pero aún así se dificulta. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y como les decía, cada uno tiene sus parámetros diferentes y sería un video bastante extenso para ver todos esos parámetros. Bueno, para eso les invito a que vayan uno a uno, mirando, curioseando y dándose cuenta qué cosas tiene cada figura primitiva dentro del cinema. Eso ha sido todo por este video.